Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje y les saluda desde Sydney, Australia, Félix Gómez. Y bueno, en esta ocasión es una ocasión muy especial. Las bitácoras son conversaciones, son miradas desde diferentes puntos de vista y son de alguna manera un viaje conversacional, pero también en muchos casos musical. Para mí es un gusto estar en esta ocasión con Tino Diz. Es un músico español que vive allá en la hermosa ciudad de Berlín, con una trayectoria muy interesante y que tiene un canal que yo de verdad a los que les gusta la guitarra y los que están haciendo música les invito a que pasen. Como dicen en España, es una pasada, es una manera de aprender, es interesantísimo la manera didáctica que tiene Tino, no solamente de enseñar guitarra, sino en este caso de blues, jazz, sino la pasión que hay con la música. De manera que muchísimas gracias, Tino, por aceptar la invitación, hombre. Es un gusto tenerte acá. El gusto es mutuo, Félix. Lo primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí compartiendo una bitácora contigo. Y sí, vamos a hablar un poco de esto, de la guitarra, de blues, de más o menos lo que vamos haciendo y aquí estoy a tu disposición. Como te digo, ¿Y muchas gracias. cuál fue tu primer Dime. encuentro, como cuando tu primer encuentro con la música que tú dijiste, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer música, yo quiero dedicarme a hacer música? ¿Cuál fue ese momento? Mm, Buah, muy buena pregunta. Mira, y es curioso. Yo vengo de una ciudad que se llama Zaragoza, en España. Esto, al que no lo sepa, está entre Madrid y Barcelona, más o menos, entre las dos grandes ciudades. Y yo no sé por qué, pero en Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza, durante el año 2005 a 2010, más o menos, eso era como los años 70. Yo no sé por qué, años 70, 60. Yo no sé por qué, pero de repente se puso muy de moda. Todo el mundo en mi clase, cuando yo iba al colegio, a la escuela, escuchaban los Beatles, los Rolling Stones, Led Zeppelin, toda esa música que era guitarrera máxima y de alguna forma se extendió, se puso de moda, empezamos a escuchar esos discos y a partir de ahí empezamos a interesarnos, un grupo de amigos, por tocar la guitarra, ¿no? Esos músicos de repente se convirtieron en nuestros ídolos y un poco así con curiosidad y aprendiendo de manera autodidacta unos de otros, en plan, oh, mira, esto que he aprendido de los Who, este solo que he aprendido de Eric Clapton. Nos íbamos enseñando, nos íbamos motivando y ahí es cuando realmente me picó el gusanillo de decir, ¡buah! Esto es para mí. Y además fue algo que me acuerdo que fue desde el primer momento, que yo cogí una guitarra, no sé, sentía que tenía facilidad para tocar, ¿sabes? Sentía que tenía facilidad para sacar las cosas y sí, y a partir de ahí en adelante. De ahí, ¿no? ¿Cuáles consideras tú que fueron tus primeras influencias de música, musicales, de guitarristas que te marcaron, te influenciaron en lo que es tu estilo hoy por hoy? Si fuera guitarrista, hablando exclusivamente de guitarra, diría Chuck Berry, Eric Clapton, Mm. Jimmy Page. Esos fueron de los primeros que yo escuché y de los primeros que... Jimi Hendrix, por supuesto, Jimi Hendrix también. Esa estirpe de músicos de los años 60, 70 y Chuck Berry un poco de antes, esos fueron los primeros por los que yo me introducí al mundo de la guitarra. De hecho, me acuerdo que yo empecé dando clases de guitarra clásica, o sea, yo acudía a clases de guitarra clásica y mi profesor me enseñaba piezas y yo mientras lo que estudiaba eran solos de Chuck Berry en mi Oh, casa. Sí, sí. Y fue un poco por ahí, ya te digo, músicos de los 50, 60, 70, sobre todo. hay una cosa que me llama la atención en tu estilo de música, que hay una danza entre el jazz y el blues. Tú te mueves muy bien ahí en ese estilo, que es una frontera allí, es un estado limbal entre el jazz y el blues. Y, y es una manera, porque generalmente cuando uno escucha blues o toca algo de blues, el blues a veces tiende a la nostalgia, ¿sabes? Y lo sabes muy bien, y tiende un poco al down. Sin embargo, en tu estilo hay Ujú. un estilo que tiene mucho color, que tiene unos toques Eh, allí vivos que sacan mucho de ese estado. Y eso me ha llamado sí. mucho la atención. Eso fue algo que tú descubriste, eso fue algo que integraste. Cómo fuiste llegando a Bu- eso?
Bueno, eso es algo que yo creo que se desarrolló un poco de manera natural y sobre todo de ir absorbiendo un poco estilos, ¿no? O sea, como tú bien dices, pues imagínate que si yo empecé tocando rock and roll y ya Mm, del rock and roll pasé al blues, obviamente pues vas tirando hacia atrás de las raíces del rock and roll y rápido llegas a conocer el blues de Mississippi. Y en primer lugar yo empezaba tocando, como tú dices, muy nostálgico, muy canciones muy profundas de casi del delta de Mississippi, ¿no? Muy crudo, muy pentatónico. Y luego fue cuando descubrí el jazz y empecé a escuchar y sobre todo a transcribir a saxofonistas, a pianistas, no solo guitarristas, claro. Entonces es como que eso va influyendo un poco más en el estilo, ¿no? Y entonces voy cogiendo mucho de eso y es ese rollo que tú dices que le da más color, que es como más corcheístico, ¿no? Que es como más ujú. que va llevando un ritmo como un poco más picante, un poco más alegre y ahí se encuentran. Pero obviamente esto no es nada original, quiero decir, esto los músicos en los años 30, 40, 50 ya lo hacían, y guitarristas incluso, si escuchamos a Charlie Christian, por ejemplo, que es uno de mis favoritos, que tocaba con Benny Goodman, él ya tocaba muy de Ujú. este estilo. En ese estilo, sabes que me surge una pregunta que quiero hacerte. Mm, ¿Cuánto lleva a un músico hacer tocar bien el blues? ¿Cuánto lleva? Es una pregunta que es curiosa, es pero curioso, sí. sí. ¿Cuánto consideras tú que lleva en estos tiempos de velocidad instantánea y de aplicaciones, que lo queremos todo rápido y todo al momento? Y toque como B.B. Ah, King en 2 horas y algo así. ya, ya. En tiempos realistas, en tiempos de un músico que se dedica a horas y que le ha dedicado años de trabajo, ¿cuánto consideras que es Mm. el, cuánto tarda realmente a una persona en decir estoy tocando realmente blues? Uf, es que esa pregunta tiene muchas aristas, porque primero tendríamos que definir qué es tocar bien. O sea, si hablamos de nivel profesional tipo yo puedo ir a tocar de gira con un músico grande blues, ahí ya te diría, es que necesitas años. Si te refieres a tocar blues bien por encima de la media estándar y poder improvisar bastante bien, tener herramientas aceptables para desenvolverte en una jam session, por ejemplo, o con tu grupo de amigos. Si te ordenas bien y tienes dedicación, yo creo que en 2 o 3 años puedes estar tocando bastante bien, desde cero, ¿eh? Mm. Y luego tendríamos que entrar en la facilidad que tiene cada uno para aprender, para interiorizar conceptos, los dedos. Es que, claro, ahí también incluso la anatomía influye mucho y sobre todo el oído que tú tengas y ya te digo, es que depende mucho de cada persona. Es Pero una, es, siendo realistas, menos de 2 años yo no lo veo, desde cero, ¿eh? es una buena respuesta, es una buena respuesta porque me llama mucho la atención estos tiempos de velocidad y de rapidez, ¿no? Todo el mundo quiere hacer las cosas Mm. rápidas y casi que instantáneo y cuando realmente amerita como todo en la vida, ¿no? Es disciplina. Mira, yo tengo una anécdota muy curiosa, es que yo ya llevaba tocando unos 14 años o así. Y yo consideraba que tocaba bien la guitarra. O sea, bien. Yo todo en mi círculo de amigos y me decían, guau, es que tocas muy bien. Pues me movía en la escena musical que yo me movía. Y empecé a dar clases de guitarra jazz con Ujú. un profesor aquí en Berlín, con un músico excepcional, un guitarrista muy bueno que se llama Ramiro Olazirei, que viene de Argentina. Y me dijo, man, tú tocas muy bien, tienes mucha facilidad. Yo creo que de aquí a 10 años puedes tocar bastante bien jazz. Y yo dije, ¿qué? ¿De aquí a 10 años? ¿Me estás hablando de 10 años? Mm. Dijo, sí, man, lo normal serían 15, pues en 10 yo creo que puedes estar ahí. Y eso realmente cambió mi chip, ¿no? En plan, es que esto realmente es largo plazista. Esto realmente hay que invertir mucho tiempo, muchas horas para tocar realmente bien. Claro que
hablamos a través de lo que es el umbral de cada uno de tocar bien. Él me estaba hablando de tocar bien a su nivel, que sería, pues claro, profesional, Claro. tal. Sí, sí, sí. Es un, ¿Cómo es la movida en Berlín del blues y del jazz? Hay bastante movida, hay bastante. ¿Cómo? Yo diría que en Europa es la escena más caliente que hay en estos momentos. ¿Sí? Yo diría que sí. A ver, si miramos el continente, pues tal vez Londres también tiene bastante tal, pero Berlín es que es muy especial. Hay muchísimo, mueve muchísima música, hay muchísimos garitos de música en vivo, semanalmente, todos los días de la semana puedes encontrar algo muy bueno. En el panorama del blues y el jazz hay clubes donde suele venir mucha gente de Estados Unidos, de Nueva York a tocar cada semana. Yo diría que como músico en Europa, Berlín es una opción muy, muy buena. O sea, muy buena. Y del blues, por ejemplo, alemán. ¿Has descubierto bandas aquí de blues, de jazz? No bandas de blues, pero o sea, músicos de blues sí. Bandas como tal, no. Eh, Obviamente sí he escuchado en conciertos y jam sessions, pero no ha habido ninguna con la que yo haya dicho, wow, realmente voy a ponerme a escuchar un disco De ellos. de la banda ahora. Yo es que realmente soy muy, en lo que yo escucho en mi día a día, suelo ser muy clásico. O sea, casi siempre suelo tirar hacia atrás, a escuchar cosas de antes. No por nada en especial, ni porque no me llame la atención, ni porque crea que hoy en día no se toca al nivel, pero es algo que me gusta mucho beber de las fuentes de atrás y obviamente cuando voy a un concierto de una banda lo disfruto muchísimo, pero si tengo que quedarme con algo, siempre voy al otro. Por ejemplo, en España, ¿cómo es la movida del blues ahorita actualmente? ¿Hay movida de blues, bandas de blues que se están moviendo? Sí, hay festivales de blues, hay bandas de blues. A ver, hablando, yo creo que casi te diría menos en Estados Unidos, es que es muy difícil que hoy en día una banda de blues realmente gane un peso en la actualidad. Sí, Es sí. triste, es triste, pero en España, y creo que es algo que cada vez tiende a menos, y aquí en Alemania, por eso mismo cuando me has dicho lo de las bandas, lo he pensado, es que me parece realmente difícil hoy en día hacerse un nombre importante a Sí. nivel de que te conozcan y tal, dedicándote únicamente al blues. Yo te diría que quitando Estados Unidos, donde obviamente que es la tierra donde nació todo y donde se sigue moviendo, es difícil. Pero bueno, no sé, eso nunca se sabe. O sea, yo siempre tengo la esperanza de que como esto va un poco de forma cíclica, siempre puede volver a, volver a pegar en algún momento. Pero no, no, por desgracia no. ¿Sabes que en ese sentido, qué tan, y esto te lo pregunto ya como tú como músico, yo veo que es difícil en estos tiempos vivir de músico, como músico. Me ha Mm. pasado cosas como en la calle que escucho gente con unos talentos, pero extraordinarios, gente que con unos talentos, y muchas veces comparo y pasa incluso en la escena musical, no solamente en la guitarra, en cualquier instrumento, de guitarristas nombrados como consagrados, y yo los escucho, y yo he visto gente, pero dos que le dan dos vueltas en la calle. Me pasó una vez en un pueblito olvidado de Australia, y vi un músico que me llevó a Pink Floyd más allá, o sea, estaba con su guitarra eléctrica ahí, y yo, o sea, yo tuve que quedarme, yo me quedé, pero te voy a decir algo, es más, creo que te puedo hacer llegar a una copia para que escuches algo de él, y yo quedé impactado, digo, pero ¿cómo es posible que un hombre con un talento tan absolutamente surreal, en cambio escucho música que si el sexto mejor guitarrista de la historia del rock y digo, no me dice. Es un Ya. misterio, ¿no, Tino? Mira, eso que acabas de describir, a mí me ha pasado, y creo que a todas las personas que más o menos nos gusta la música, en algún momento de nuestra vida nos ha pasado eso que acabas de describir. Que igual vas por el metro y dices, oye, pero este saxofonista, ¿cómo es posible que esté tocando aquí? Y son gente realmente buena. O sea, hay músicos
muy potentes, muy buenas, con mucho talento, que por desgracia, pues eso, están a duras penas tocando en el metro o que tienen otros empleos o que tienen dobles empleos y por desgracia no le pueden dedicar el tiempo al instrumento y no tienen el reconocimiento. Y eso, pues claro, en un mercado muy saturado, pues cada vez es más difícil, ¿no? Pero yo lo veo desde el punto en el que, o sea, al final el mercado y si todos los músicos que nos estén escuchando, yo lo veo como que la cosa es la siguiente. El mundo te está diciendo, oye, tienes que ser más creativo, tienes que ser más inteligente para darte a conocer. O sea, tú ya lo tienes eso. Lo que tú tienes que encontrar es la manera de hacerte llegar a los demás. Hoy en día, pues es lo que te digo, con el teléfono móvil, con las redes sociales, pues eso está cada vez más al alcance, ¿sabes? Sí. Entonces, donde yo creo que esa gente tiene que poner el foco es realmente maneras creativas, maneras originales de eso que ya tienen, que es muy bueno, intentar llevarlo a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, sé que es algo que no es fácil, porque no es fácil, pero creo que es algo en lo que debemos invertir el tiempo los músicos hoy en día, en intentar reinventarnos, en intentar encontrar nuevas maneras de transmisión. Pues ya te digo, canales de YouTube, directos. Yo qué sé, igual la música se tiene que empezar a transmitir de otra manera. Pues explorar nuevas vías. La originalidad también siempre es un plus. Entonces, mucho ánimo, mucha fuerza y es que estamos en el mismo camino todos. Sí, sí. Hay una, yo me pregunto sobre todo con esto de la inteligencia artificial y que esto las nuevas tecnologías, ¿no? El desafío que representa para un músico en estos tiempos el realmente crear, ¿no? Y competir, porque no solamente la competencia entre colegas, sino ahora que la competencia con máquinas que hacen cosas que, por supuesto, yo pienso que el espíritu humano tiene algo que nunca, no puede tocarte nunca una máquina. Pero Ya, es sí, un sí, sí. desafío enorme en términos de creatividad y en términos de reinvención. Sí, y te diría que para todos los campos, al final. O sea, Todos, los músicos todos. y todos los campos. Sí, sí, sí. Al final esa batalla la tenemos que luchar todos y no nos va a quedar otra. Entonces es un poco de incertidumbre, ¿no? En estos nuevos momentos, ¿cómo vamos a lidiar con eso? Yo sigo alucinando de las cosas que veo que resuelve la inteligencia artificial a nivel de música, a nivel de pintura, a nivel de mil cosas. O sea, me parece una locura. No te oculto que me da un poco de, incluso de miedo, ¿no? En plan, a ver hacia dónde va esto Sí, realmente. sí, sí. De, Y yo creo que lleva implícito un cambio de paradigma en la manera de hacer todo, incorporando mucho más ese tipo de herramientas. Al final es que lo vamos a tener que acabar incorporando todos de alguna forma u otra. así es. ¿Cómo exactamente? Es que ya no tengo ni idea. Dime algo, Tino, ¿qué cosas a ti te conectan con la creatividad, con la musa, con la música tu día a día? Pues mira, me ayuda mucho a dar paseos. Es algo que he descubierto últimamente. Doy paseos así andando y se me ocurren ideas, se me ocurren cosas, se me ocurren líneas, se me ocurren, oye, pues podría hacer un vídeo de esto, o, pues mira, esta línea, si mezclo esto con esto otro. Es un momento que no sé por qué, igual por la relajación y tal, me estimula como esa vía creativa. Em, no lo había pensado hasta hace poco, pero me di cuenta. Sí, sí, pasear es algo que sencillo, pero es así. ¿Y hay algún momento durante el día que a ti te conecte más para tocar? Por ejemplo, la mañana, hay músicos que les gusta tocar más en la mañana o practicar o desarrollar sus habilidades en la mañana o en la noche, hay otro que es en la noche, hay una hora particular que tú... Pues yo creo que más por la mañana. Más por la mañana, cuando me despierto, igual me despierto, me tomo un café y esas primeras horas de actividad cerebral, yo me noto que estoy más avispado. Cuando llego, por ejemplo, a casa al final del día y tengo que ponerme a tocar o practicar, ahí noto que cuando baja la energía me siento menos inspirado, me siento con menos ganas. Mm, eso es parte Esto es algo interesante. importante, lo de las ganas, porque la gente se piensa que los músicos o la gente que toca música tiene que estar
súper enamorado y motivado siempre con su instrumento y tal. Y yo también tengo muchos momentos, muchos días que no me apetece tocar. Que yo llego a casa y digo, "Puf", veo la guitarra y es como, "Puf, no me apetece tocar, es natural". Y he aprendido también a darme esos espacios de decir, bueno, pues hoy no se toca. O estos 2 días no se toca, porque también necesitas aire para recuperar eso. Eso es muy interesante lo que estás diciendo, ¿sabes? Entonces, sí. El hecho de hacer espacios y ahí quería preguntarte, Tino, tú tienes, aparte de educador, que eres profesor de música, eh, hay una cosa que me ha llamado mucho de tu canal y es que hablas mucho tienes Ujú, un video que me llama mucho la atención sobre la guitarra y sobre todo el hecho de tener una guitarra muy barata o de bajo costo y practicar con esa guitarra, ¿no? O una ujú, también una ujú, guitarra clásica como la que tienes allí, por el sonido. Eh, y yo creo que ujú. eso es muy interesante desde el punto de vista de aprendizaje, para luego ir a otras guitarras. ¿Podrías ampliar un poco ese concepto y cómo tú llegaste a ese concepto? Esto es algo bastante interesante. Yo cuando empecé no le prestaba nada de atención al sonido, y yo tocaba con lo que podía, ¿no? Y luego sí que tuve un periodo en el que cada vez iba como intentando aspirar a más guitarras mejores, mejores amplificadores o pedales y, y me movía un poco ahí. Y yo recuerdo en una jam session en Brooklyn, creo que fue, sí, bueno, en Nueva York, vi a un tipo que tocaba increíblemente bien y después de cuando se bajó del escenario, un guitarrista, le pregunté, oye, pero tú, ¿qué haces para conseguir ese sonido tan potente, tan bueno? Y me dijo, ¿sabes? Yo lo que hago es practicar con una guitarra malísima, siempre. Y luego, o sea, intento sacarle el mejor sonido que pueda a esa guitarra y luego cuando toco con mi guitarra buena, con mi guitarra que yo suelo tocar habitualmente, claro, todo eso se multiplica. Y yo me quedé loco, me quedé alucinado. Y le fui dando vueltas a ese concepto y lo empecé a aplicar. Y dije, claro, yo tengo la primera guitarra que tuve en casa de mis padres, que es muy mala. Es muy mala no solo porque es de bajo coste, sino porque está muy inutilizada. Casi no la uso ni la mantengo. Entonces, cuando voy ahí, siempre la cojo con el reto de decir, mira, voy a intentar tocar y que suene tan bien como la mejor guitarra que tenga. Y claro, uno se va acostumbrando a corregir ciertas cosas de sonido en ese tipo de guitarras que luego cuando lo transfiere a las otras, al instrumento de calidad, es abismal. Entonces, eso siempre sale ganando. ¿Por qué? Porque si tú no puedes acceder a una guitarra, digamos, de una gama determinada, con la baja siempre tranquilo, porque estás bien. Ahí estás bien. Ahí es donde tienes que sacar el sonido de verdad. Trabaja en tus dedos, trabaja en la sensibilidad con el instrumento. Luego siempre vas a ir a mejor. Y si tienes una guitarra ya de gama buena, pues simplemente tienes que acceder a la más barata que haya. O sea, y ya puedes hacer esto, ¿no? Y sí, sí, es algo que me ha ido funcionando mucho estos últimos años. Es curioso, sí. ¿Y qué te ha dejado el canal de YouTube, Tino? Creo que ya tienes no sé cuántos, más de 30 videos, creo que tienes una cantidad. Sí, ¿Qué te ha dejado ese proceso de trabajo? Porque es un trabajo desde la edición, el grabar, el preparar las clases, no es un trabajo nada fácil. nada fácil, nada fácil. Y sobre todo, yo cuando empecé el canal de YouTube tampoco lo empecé hace tanto tiempo. Igual fue de aquí a un año atrás cuando empecé más o menos a subir vídeos, digamos, regularmente. Y es un poco frustrante cuando tú dices, vale, yo esto no lo hago por ganar dinero o lo que sea, pero por lo menos me gusta que lo que explico que llegue a gente, si no, ¿por qué lo hago, no? En plan, que me vea alguien. Y Claro. yo me acuerdo que los primeros meses era muchísimo trabajo y apenas tenía nada de visualizaciones, nadie me comentaba nunca, y entonces era un poco como, joder, si yo al final esto lo estoy haciendo para ayudar a la gente, pero es que ni siquiera estoy ayudando a nadie porque nadie me está viendo, entonces no tiene sentido. Pero no sé, pero había algo que me decía, bueno, pero sigue, sigue, porque esto se queda ahí en internet y tal vez algún día algún muchacho de Colombia, me lo invento, pues ve esto y le ayuda y se convierte en el próximo Charlie Parker o lo que sea. Entonces yo decía, venga, pues sí, que esto al final va a ayudar. Y poco a poco pues fue sumándose gente y ya empezaban a ser más asiduos.
empezaban ya a comentar y eso ya, pues, eso ya te da otra cosa. Ujú. Yo sobre todo he descubierto que cuando la gente me dice en los comentarios de YouTube o lo que sea, oye, esto me has ayudado de verdad o me has cambiado el punto de vista de esta técnica o de esta manera de ver el blues o lo que sea, a mí esas cosas me llenan más que cuando me bajo de un concierto y la gente me dice, ah, qué bonito has tocado, qué bien. No, cuando realmente alguien te dice, me has ayudado a esto, a mí me llega mucho más, o sea, Mm. me satisface mucho más. De alguna forma es como hablar con mi yo del pasado. Yo cuando hago vídeos es como que hablase con mi yo de antes y le explicase cosas que todavía no sabe de esa manera. Y digo, oye, pues mira, fíjate en esto. Cuando hagas esto, fíjate en estos puntos porque tal. Y es una manera así de interactuar que me encanta. Sí, de hecho yo soy uno de los que te tengo que dar las gracias. Yo estoy aprendiendo a tocar blues. Estoy en un instituto que está en Estados Unidos, pero que es a distancia y es un proceso que lo hago de manera recreacional. Lo hago porque Ujú, creo que es un viaje muy bonito y lo hago para mí, ¿no? Y también uno en internet se puede perder con tantos canales, con tanta gente haciendo cosas. O sea, es fácil perderse. De hecho, yo quiero decir, soy bastante selectivo con este tipo porque es que te pierdes. Quieres tocar aquí, quieres tocar acá y te diluye. Y algo que a mí me ha gustado sí. muchísimo es que yo he aprendido muchos links contigo. Y han sido la manera como lo has explicado, que no es fácil, la manera tan didáctica. Imagínate, yo que estoy en Australia, me ha Ujú, llegado. O sea, entonces es interesante que yo creo que siempre el trabajo de los que hacemos este tipo de contenido es que muchas veces no sabe porque está 24 horas, 7 está al aire continuamente, uno no sabe quién vas a tocar con lo que estás haciendo. total, totalmente. Preguntarte un poco, el, Mm, en, ya yendo un poquito a lo que es la historia del blues, eh, mm, que habláramos un poquito sobre el impacto y la influencia que ha tenido el blues en la música. Mucha gente, incluso mm, la gente joven actual, eh, no tiene idea del impacto que tiene el blues o incluso en el folk, en la música contemporánea. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco sobre, bueno, cómo es que empieza el blues, cómo es que el blues comienza a difundirse, cómo es que el blues comienza a conectarse con otras herramientas, con otros géneros, cómo evoluciona. Y una pregunta muy grande, ¿eh? Yo lo sé. Pero en líneas generales, sí. algunas pinceladas Mm, de la historia del blues. sí. Bueno, si tuviéramos que poner a alguien en contexto que sea totalmente ajeno y de manera un poco bastante resumida, digamos que el blues es que hay una línea bastante difusa entre blues, jazz, es bastante difícil establecer límites y establecer como periodos, esto empezó, luego se alimentó con esto, pero bueno, en definitiva pongamos que el origen del blues, la música donde viene el blues, viene de África. Mm. Son cantos africanos y creo que era, bueno, pongamos cerca del Golfo de Guinea, ¿no? Entonces luego eh, esta cultura, pues como ya sabemos, de origen africano, pues emigran a Estados Unidos, ahí se convierten en esclavos, están al servicio, había esclavitud, por desgracia, y entonces pues se ven forzados muchos de ellos a trabajar en los míticos campos de algodón, ¿no? A recoger algodón como mano de obra para un típico señor blanco de la época. Entonces, para amenizar esas jornadas al sol del sur de Estados Unidos, ¿no? Pues empezaban a cantar esas canciones, esa música tradicional, muy de pregunta-respuesta, como para intentar conversar entre ellos sin que el que estaba al mando lo identificase, ¿no? Eran como casi un método de comunicación entre ellos. Les estaba permitido cantar, pero no les estaba permitido hablar entre ellos. Entonces, a partir de ahí, pues empieza a desarrollar como ese clásico pregunta-respuesta tan característico del primer blues, ¿no? En África, ya antes se acompañaba ese blues de una especie de, no era una guitarra, pero era una especie de, no sé, era un instrumento, el cora creo que se llama. Era parecido a una guitarra, pero no. Y en el sur de Estados Unidos ya empiezan a incorporar guitarras. Entonces a esos cantos de algodón, de los campos de algodón, se empiezan a acompañar con guitarras acústicas.
Y ahí nace lo que digamos es el primer blues blues, el Mm. clásico de Mississippi que todos conocemos, ¿no? Claro, a partir de ahí la industria de la música no es tonta y pasaba por ahí, escucha eso y dice, uy, aquí hay dinero. Yo escucho esto es pegadizo, esto se repite mucho, son clásicos, era repetir muchas veces como la misma frase. Esto que hoy en día tenemos tan interiorizado de el estribillo, otra vez, tal, no sé qué, pues esto en el blues ya estaba ahí. Entonces Mm. dijeron, ah, interesante. Y encima son negros, o sea que no me van a pedir mucho dinero. Fíjate cómo actuábamos ya. Entonces decían, ok, business, vamos a grabar a esta gente y lo difundiremos. Y a partir de ahí empiezan pues las clásicas compañías, las discográficas, ¿no? Como está la clásica de Chess Records y todas las que abrieron en Chicago después, que lo que hacían es básicamente difundir esta música de, entre comillas, pues eso, de Ujú. esclavos y se encargaban de comercializarla. Y así, pues desde Robert Johnson, Son House, Bukka White, los primeros, y luego, pues Muddy Waters creo que es el que da el salto allá del blues al blues más eléctrico y con él ya se abre una estela, digamos, de, ok, le metemos al blues guitarras eléctricas, le metemos un poco de batería, lo aceleramos un poco y de repente, ¡pum!, tenemos el rock and roll, que es la música más influyente del siglo XX, por así decirlo. Claro, y a partir del rock and roll, que el rock and roll en verdad tiene mucho de blues, o sea, es herencia total el blues del rock and roll. Y a partir del rock and roll, pues ya los Beatles y en adelante el pop y una influencia bestial. Pero si tiras hacia atrás, es que todo viene del blues, todo viene de eso. Y luego, paralelamente, por eso te decía, la línea del jazz ya sería un poco más difusa, porque eso va como un poco más a su aire, ¿no? Pero el blues está muy conectado con el rock and roll, y el rock con el pop, y el pop con el punk, y el punk con todo lo que vino después. Sí, está Entonces, interconectadísimo.